Buenos días, jóvenes. ¿Cómo llega el audio? ¿Me confirman, por favor? Buenos días, ingenieros. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, entramos al último capítulo de la materia termodinámica. ¿Ya? Termodinámica. ¿Qué estudia la termodinámica? Acá indica, estudia los efectos de los cambios de temperatura, cambios de presión o cambio de volumen en un sistema físico. Un resumen, una síntesis, la termodinámica es el estudio del calor y su transformación en energía mecánica. A ver, tengo un combustible, con este combustible genero calor y con este calor que genero yo quiero realizar un trabajo mecánico. Eso estudia la termodinámica. Con el calor, ¿cuánto de trabajo mecánico se puede realizar? Eso estudia la termodinámica. Vamos a ir viendo algunas definiciones técnicas importantes en este capítulo. La primera, ¿qué es el equivalente mecánico del calor? El equivalente mecánico del calor, jóvenes, es esta igualdad que se ve acá a la izquierda. Una caloría es igual a 418 julios. Cuando hablamos de caloría, estamos hablando de calor. Y cuando hablamos de julio, estamos hablando de trabajo. Muy bien, comencemos definiendo un sistema termodinámico. Es el sistema físico delimitado que se está estudiando. Ejemplo, en la mañana la mamá coloca la caldera con 2 litros de agua. Está colocando, el agua está a temperatura ambiente, enciende la cocina y le da calor. ¿Cuál es el sistema? Es el agua y el fuego y la caldera, ¿no? Acá dice, es el sistema físico delimitado que se va a estudiar. Entonces, se va a estudiar qué pasa con la caldera y con el agua cuando recibe calor. Y en el capítulo anterior hemos visto que va aumentando su temperatura como efecto de recibir calor. Va aumentando y va aumentando. Eso ya es un proceso. ¿Cuál es el sistema? El agua que se está estudiando. ¿Ya? La siguiente definición. Variables de estado. Acá indica, las cantidades físicas que describen a un sistema termodinámico en equilibrio son la presión, la temperatura y el volumen. ¿A qué se refiere? Miren, la palabra describen está con rojo. En un problema le va a dictar, se tienen 5 litros de agua, que eso es un volumen, a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, a la temperatura, y una presión normal de una atmósfera. Estamos hablando de 3 variables de estado que están describiendo a un sistema, ¿ya? Se tienen 5 litros de agua, a un sistema, los 5 litros de agua, ¿ya? Esas son variables de estado que describen, pero estas también son variables de estado, pero que definen la situación de un sistema termodinámico. ¿Y cuáles son las cantidades físicas que definen la situación de un sistema termodinámico? Son energía interna, se abrevia, su símbolo es delta U. Cantidad de calor, su símbolo delta Q.
Trabajo, su símbolo W. Y entropía, su símbolo delta S. Muy bien, este último término todavía no es conocido. Adelante estamos definiendo. ¿Qué es un proceso termodinámico? Es el paso de un estado inicial a un estado final de una sustancia. Ejemplo sencillo de un proceso. Se tiene agua, 2 litros de agua a 30 grados Celsius y se quiere calentar a la misma presión hasta que hierva hasta 100 grados Celsius. ¿Cuál es el proceso? El calentamiento del agua, desde los 30 hasta los 100 grados Celsius. Eso es un proceso. Acá dice el paso de un estado inicial a un estado final de una sustancia. Como estamos en la física, no cambia la esencia de la sustancia, sigue siendo agua, o sigue siendo miel, o sigue siendo leche, la sustancia no cambia. Cuando cambia la sustancia, ya estamos en un proceso químico. Acá no. Ciclo termodinámico. Ciclo quiere decir partir de un lugar, hacer un recorrido y volver al sitio inicial. ¿Ya? Es un fenómeno que experimenta un sistema termodinámico donde una sustancia realiza varios procesos hasta que retorna al estado inicial. Mira, acá hay un gráfico, el ciclo de Carnot en los vehículos. Miren, del punto 1, acá tenemos unas coordenadas cartesianas de la presión en función al volumen. El paso 1, el proceso de 1 hasta 2, acá está dibujado, ¿sí? Y luego de 2 a 3, el segundo paso. El tercer paso de 3 a 4 y el último de 4 a 1 retorna al punto de partida. Este ciclo de Carnot se estudia bastante en los procesos termodinámicos. Dos minutos, un poquito de... Sigamos, jóvenes, sigamos. Jóvenes, a ver, hay un ciclo termodinámico bien conocido, que tal vez no lo hemos analizado, todos hemos visto. ¿Les digo cuál es, jóvenes? A ver, tenemos una laguna en el Chaco, ¿sí? Cuando hace bastante calor, sube la temperatura por encima de los 40, 45 en el Chaco. Y ahí se ve en el Chaco cómo las moléculas del agua que están en la superficie comienzan a evaporarse por el calor. Comienzan a evaporarse. Ahí hay un proceso termodinámico de evaporación. Y el vapor, por ser liviano, se sube a las nubes, ¿sí? Y después, en las nubes, hay acumulación de vapor de agua. Luego viene un proceso de que ese estado gaseoso del agua pasa al estado líquido, se convierte en gotitas y cae de nuevo, va a la laguna. Fíjense ese ciclo, ¿no? El ciclo. El vapor del agua que estaba en las nubes
se condensa y retorna a la laguna y nuevamente se llena. Ese es un ciclo termodinámico en la naturaleza. Seguimos definiendo qué es el trabajo. El trabajo en física 100 hemos visto, ustedes han visto, si se aplica una fuerza sobre una masa y si esta masa se desplaza, entonces se realiza un trabajo. Eso es en física 100. Acá en termodinámica, jóvenes, hay trabajo cuando la sustancia aumenta de volumen o disminuye, ¿ya? Por eso indica acá, trabajo. Indica la variación del volumen de una sustancia como efecto del calor. Matemáticamente, la fórmula del trabajo es trabajo igual presión por la variación del volumen. Desglosando presión por paréntesis, volumen final menos volumen inicial. ¿En qué se mide? En julios, en ergios, en calorías, en BTU. Acá tenemos un gráfico, miren, que nos ilustra lo que es el trabajo. Tenemos unas coordenadas cartesianas, presión en función al volumen. Acá hay un proceso, acá está la línea negra que está indicando el proceso, pasa del punto 1 en una línea horizontal hasta el punto 2. Este proceso nos indica que es a presión constante, porque la presión ni aumenta ni disminuye, pero sí el volumen de un volumen 1 aumenta hasta un volumen 2. En ese proceso, el trabajo es el área bajo esa recta del proceso, el área. Y el área entonces se va multiplicando el valor de la presión por la diferencia de volumen final menos volumen inicial. Eso nos indica acá esta fórmula. ¿Ah? Bien. Sigamos con definiciones técnicas. En este capítulo, jóvenes, tenemos nosotros un sistema, ¿ya? Un sistema. Digamos que tenemos gas en un recipiente, ¿ya? En un globo, digamos, hemos inflado un globo. Entonces, si el globo se expande por sus propias fuerzas, ¿ya? Ese trabajo tiene un signo positivo. Pero si viene una fuerza externa y lo aprieta el globo y lo vuelve más pequeño, ese trabajo de las fuerzas externas sobre el sistema es negativo. Resumiendo, si el sistema hace el trabajo hacia afuera, ese trabajo es positivo. Pero si de afuera hacen un trabajo sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Acá tenemos los signos, ¿sí? Trabajo positivo y trabajo negativo. Y tenemos abajo otro gráfico donde combinamos la relación entre trabajo y calor. Lo que acabamos de indicar es, miren, si el sistema hace el trabajo, acá dice el trabajo es mayor que 0, es positivo. Si de afuera hace un trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. En cambio, en el calor es al revés. Si de afuera entra calor al sistema, ese calor será positivo. Pero si de adentro del sistema sale calor hacia afuera, ese calor es negativo. Es importante esta ley de los signos que nos muestra este gráfico, porque cuando hagamos ejercicio vamos a utilizar la ley de los signos. Seguimos con definiciones. ¿Qué es la energía interna? Usted, joven estudiante,
usted se mueve, hace gimnasia, habla, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene energía interna en su cuerpo, tiene una energía biológica, ¿ya? ¿Cuánto tiene energía? No se sabe, ¿no? A veces es difícil de cuantificar, no se sabe cuánto tiene una persona, ¿ya? No se sabe. Por eso, delta U representa la energía interna que posee un sistema. En nuestro caso puede ser, ya hemos dicho, el sistema son 2 litros de agua, 10 litros de agua, 20 litros de leche. Entonces, esta energía interna se calcula, delta quiere decir la variación. Nosotros podemos calcular la variación de energía interna, es más sencillo. Bueno, con todas estas definiciones, entremos a conocer las 3 leyes de la termodinámica. Este capítulo se fundamenta y se basa en estas 3 leyes. La primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Mire, joven, mire. Usted tiene un sistema. Voy a seguir con el ejemplo del agua, ¿ya? Tiene un sistema y le da calor, ¿ya? Agua. Le da calor, le va dando calor, y el agua va a aumentar su temperatura. Si aumenta su temperatura, entonces está aumentando su energía interna. Llega hasta los 100 grados, ¿sí? Y el agua comienza a evaporarse. El vapor de agua tiene un mayor volumen que el agua líquida. Entonces hay una expansión del agua en su estado de vapor. Y si hay una expansión, está realizando un trabajo. Esta ecuación, la más importante de este capítulo, ¿qué dice? ¿Qué dice? El calor suministrado a un sistema es igual al aumento de su energía interna, ojo, aumento de su energía interna, más el trabajo efectuado por el sistema contra las fuerzas externas. Matemáticamente, delta Q igual delta U más el trabajo. Esta expresión es la primera ley de la termodinámica. Resumiendo de nuevo, si un sistema recibe calor de afuera, ese calor lo utiliza el sistema para aumentar su energía interna o para realizar un trabajo. Y todo el capítulo vamos a utilizar esta expresión matemática, que es importante. Delta Q se mide en calorías, delta U también se mide en calorías, y trabajo también se mide en calorías. Se puede convertir a julios, no hay problema. Eso decía la primera ley. ¿Qué dice la segunda ley? La segunda ley dice, el calor fluye espontáneamente, dice, de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, y no en el sentido inverso. Claro, eso hemos visto en el capítulo anterior. A ver, jóvenes, está la olla, está cociendo el almuerzo, la mamá está haciendo. Si está cociendo, está hirviendo, esa sustancia en la olla debe estar a 100 grados Celsius. Si usted coloca un cucharón metálico que está a la temperatura ambiente de 30, entonces el cucharón se va a calentar. ¿Por qué? Porque el calor del agua de la comida hirviendo fluye hacia el cucharón. Por eso dice, fluye espontáneamente de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Muy bien. ¿Qué más dice la segunda ley? Tiene 3 párrafos. Es imposible transformar el 100% del calor en trabajo.
Esta ley es sumamente importante. El sueño del hombre es no desperdiciar la energía, aprovechar toda la energía, ¿ya? Entonces, el sueño del hombre es que si se producen 100 unidades de calor, esas 100 unidades de calor deberían transformarse en 100 unidades de trabajo. Pero dice esta ley que eso es imposible, ¿ya? Eso es imposible. Y un ejemplo, jóvenes, un ejemplo, miren, los autos ¿qué combustible utilizan? La gasolina, ¿ya? Cuando hay la explosión, la gasolina entonces con la chispa, una gota de gasolina líquida se convierte en gas y ese gas empuja a un pistón, hace mover el cigüeñal mediante unas conexiones hace mover la rueda y el auto se mueve, ¿ya? El auto se mueve, ahí hay un trabajo mecánico, pero jóvenes, si se cuantifica el calor producido por la gasolina cuando está en la ignición y se cuantifica cuánto se avanzó, se nota ahí que solamente un 50 a un 55% del calor que se produjo se convierte en trabajo, hace mover al coche. ¿Y qué pasa con el resto, con el 45% de esa energía que no se usó para que mueva el coche? Jóvenes, parte de esa energía, de ese calor, se pierde. ¿Y cómo sabemos que se pierde? Porque sale por el caño de escape. El caño de escape se calienta. Si se calienta es porque está saliendo una energía que está calentando el caño de escape. Por ahí hay pérdida de energía. ¿Dónde más? El auto para moverse, entonces las llantas con el piso tienen una fricción. Y al haber la fricción también está perdiendo parte de la energía. ¿Qué más? En las rótulas, en todas las transmisiones se pierde parte de la energía. Por eso es que no se puede conseguir un rendimiento del 100%, no se puede, ¿ya? Eso dice la segunda ley de la termodinámica. ¿Saben, jóvenes? La primera potencia económica del mundo hasta hace unos 30 años eran los Estados Unidos, ¿sí? Y Japón era un país que estaba creciendo fuerte, pero tenía un nivel económico y tecnológico inferior a los Estados Unidos. Pero los japoneses comenzaron a copiar lo bueno de la tecnología norteamericana y comenzó a construir autos más económicos. Los gringos construían autos grandes, pesados, no hacían ostentación. Esos tejanos tenían sus autos largos, hacían ostentación de la riqueza. Y ahí vino la crisis del petróleo y los japoneses construyeron autos más pequeños, más livianos. Entonces, el auto norteamericano tenía un rendimiento de un 45% y el auto japonés alcanzó un rendimiento de un 55%. Y claro, era más liviano, etcétera, más barato. La gente comenzó a comprar bastante autos japoneses y a comprar menos autos norteamericanos. ¿Por qué? Porque el rendimiento del auto japonés era superior. Pero me parece que no ha pasado el rendimiento de un 55%. O sea, de la energía que utiliza un auto japonés, me parece que solo hasta el 55% se utiliza para que se mueva el auto. A eso se refiere este párrafo. Es imposible transformar el 100% del calor en trabajo. Bueno, jóvenes, ¿qué más dice la segunda ley? La entropía de un sistema no disminuye, es constante en los procesos reversibles. ¿Qué es la entropía? Es un nuevo término.
define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. ¿Ah? En pocas palabras, jóvenes, la entropía indica el grado de desorden que existe en un sistema, ¿ya? ¿Por qué hay desorden? Porque tienen energía cinética las moléculas. ¿Por qué tienen energía cinética? Porque han recibido energía calórica. En fin, que tenemos dos fórmulas de la entropía que la vamos a utilizar más adelante. Por último, veamos la tercera ley de la termodinámica. Dice, es imposible alcanzar el cero absoluto con un número finito de transformaciones. La clase anterior yo les di un trabajo de investigación que averiguan sobre el cero absoluto, ¿ya? El cero absoluto, si se diera el cero absoluto, 0 grados Kelvin o menos 273 grados Celsius, todo movimiento se paralizaría, teóricamente. Todo movimiento se paralizaría. Ajá. Y acá dice que no se puede alcanzar esa temperatura con número finito de transformaciones. ¿Qué son eso? Ir quitándole energía para que vaya descendiendo su temperatura. Muy bien. Un resumen de las tres leyes. La primera ley está ligada al concepto de la energía interna, delta U, ¿ya? La segunda ley está ligada al concepto de la entropía, delta S. Y la tercera ley está ligada al concepto del cero absoluto. Jóvenes, por favor, preguntas, ¿qué preguntas hay? Ninguna, Inge, ninguna. A ver, escúchenme, jóvenes. Cuidado que el examen tenga preguntas teóricas. Yo les estoy un poco adelantando lo que puede ocurrir en el examen. Pueden haber preguntas teóricas. Todo lo que les he dado hoy en la mañana es un sustento teórico importante en la física, ¿ya? Es importante todo lo que hemos visto. Ustedes tienen que repasar de nuevo en la casa. Usted, joven, tiene que dominar. En su mente tiene que estar bastante claro. Si hablo del término energía interna, usted ya tiene que saber qué es la energía interna. Ya tiene claridad, aunque no sepa las definiciones, pero sí que comprenda. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que delta Q igual delta U más el trabajo. Usted tiene que entender eso, ¿ya? Tiene que entender. Si recibe calor un sistema, por ejemplo, el cuerpo de usted, si recibe calor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo recibe calor? Tomando una sopa caliente o comiendo carbohidratos, ¿verdad? Ahí está, tiene mucha energía y veis, se acumula en la grasita que tenemos, ¿sí? Entonces, usted ahí está aumentando su energía y tal vez está sudando, está haciendo un trabajo. Esta ecuación es muy importante, usted tiene que dominarla. En todo este capítulo vamos a utilizar esta ecuación. Esta ley de los signos también tiene que memorizar. Muy bien, todo ese fundamento conceptual de este capítulo, ustedes tienen que, tienen que repasar y comprender. Y luego en la siguiente clase vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios. Nos adelantaremos un poco. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver la siguiente clase, algunos ejercicios sencillos de trabajo, pero también vamos a ver, por ejemplo, hay procesos donde la temperatura no varía. ¿Qué se llama el proceso? Se llaman isotérmicos. ¿Ya? Vamos a ver toda una clase. Si no varía la temperatura, pero tiene que variar el volumen y la presión. Hay otros procesos donde la presión no varía, es a presión constante. No varía la presión, pero tiene que variar el volumen y la
temperatura. Cuando no varía la presión se dicen procesos isobáricos. ¿Isobárico o Hay otros procesos termodinámicos donde el volumen Ingeniero, no está mostrando la pantalla. ¿Cómo? No se ve en su pantalla. No. Estaba Acá, ahí abajo, mira. acá va. No vamos a hacer estos ejercicios. No vamos a hacer. Me estoy adelantando, ya van a disculpar. Me estoy adelantando a lo que vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver procesos donde el volumen no varía. Se llaman procesos isocóricos. Procesos donde la presión no varía. Se llaman isobáricos. Procesos de la temperatura no varía. Se denominan isotérmicos. Eso vamos a ver en los siguientes días, en este capítulo. Les comento, jóvenes, que una vez le preguntaron a Einstein, el mayor físico de la humanidad, el que hizo grandes avances para la energía, para el concepto de energía acumulada en el átomo, ¿no? Le dijeron, ¿qué parte de la física le gusta más? Le preguntaron. Dijo Einstein, a mí me apasiona la termodinámica, dijo. ¿Sí? A Einstein le apasionaba la termodinámica. Muy bien, acá vamos a quedar, jóvenes. Los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, los ingenieros químicos, los ingenieros de procesos, llevan un semestre completo solamente termodinámica, ¿ya? Este capítulo es muy importante. Vamos a quedar acá, jóvenes. Es un ejercicio que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Muy bien. Si no hay nada más, acá quedamos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.